Le comento que presentaré todas mis reservas en una sola intervención. Qué bueno que seguimos despiertos, compañeros. A excepción únicamente del artículo primero de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, el cual pasará en mi representación la diputada Verónica Juárez Piña. Diputada Esparza Márquez, dado el número de reservas que usted hizo llegar a la mesa directiva, número de 432, usted dispone hasta de 15 minutos para exponer el conjunto y le propongo que todas ellas puedan ser consignadas al diario de los debates con la finalidad de que podamos darle la fluidez suficiente a este debate. Si está usted de acuerdo, dispone usted de 15 minutos y tomamos en consideración esta reserva en su nombre que va a estar presentada por la diputada Verónica Juárez Piña. De acuerdo, Presidenta. Muchas gracias. Adelante, por favor. Pues el objetivo de las reservas que vengo a presentar hoy es detener la destrucción de la democracia y de la instauración de una dictadura en México, la cual pretende ser instaurada por un grupo de senadores y diputados golpistas, serviles a la orden y al interés de un personaje perverso, megalómano, que pretende perpetuarse en el poder público como dictador, pasando por encima de ello de la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos, de las leyes, de la voluntad y la soberanía del pueblo mexicano de constituirse en una república federal representativa y democrática. Ya es de dar pena ajena la manera en que las diputadas y diputados de la mayoría carecen de más argumentos para defender las locuras de su líder, a quien pretenden coronar lo más pronto posible como rey. Todo en Morena se trata del pasado. Por culpa del pasado estamos como estamos, por culpa del pasado tenemos lo que tenemos y vivimos lo que sufrimos. No se han dado cuenta, o no se quieren dar cuenta, que ya llevan 3 años en el poder y no han hecho nada. No han resuelto nada y, al contrario, lo poco o mucho que funcionaba en México ya lo han destruido, porque eso lo hacen muy bien. Todo lo que tocan lo destruyen. Han destruido continuamente todas y cada una de las estructuras del Estado mexicano en nombre de su líder supremo. Líder que en el pasado, en las épocas en donde existía un régimen que simulaba las elecciones, que oprimía a las y los mexicanos, se la pasaba haciendo himnos de alabanza a dicho régimen hasta el momento en que decidió que era demócrata, simple y sencillamente porque el partido oficial lo consideró bastante incapaz, intelectualmente limitado y políticamente inservible, y se fue a buscar una opción política más plural, democrática y más abierta. Curiosamente, en el grupo parlamentario de la mayoría no es el único caso. ¿Dónde estaba su coordinador cuando en el llamado periodo neoliberal se aprobó el FOBAPROA? Pues votando a favor, y hoy tienen que seguir cariñosamente sus instrucciones, como lo manifestó una diputada en la Comisión de Justicia el día de ayer por la mañana. ¿Y qué tal la porrista número 1 de la bancada mayoritaria? ¿Dónde estaba en el pasado? Pues trabajando activamente en los sistemas de noticias del Estado mexicano, los mismos que en aquellas épocas manipulaban la información, ocultaban a los mexicanos la verdad de las cosas, y hoy es una demócrata convencida, ejemplar, fiel a lo que le dictan, en contra de su misma dignidad. Se han vuelto perfeccionistas en la demagogia, son expertos en presentar excusas y pretextos, y no me sorprende que los muertos por violencia del 2019 y 2020, que superan en número aquellos que lamentablemente ocurrieron en los 2 últimos sexenios anteriores, pues también sean culpa de Calderón y Peña Nieto. Qué fácil es acusar al pasado de las torpezas del presente. Qué fácil es señalar a quienes ya no están aquí y ya no gobiernan tampoco, tal vez con las torpezas propias. Una economía que, si bien es cierto, marchaba lenta, que no crecía lo suficiente al año, pero al menos lo hacía, en menos de un año lo mandaron a ceros, destruyendo con ello riqueza de la gente, empleos
que daban de comer y sustento a los millones de familias mexicanas que votaron con la esperanza de un futuro mejor. Cometieron el peor error político de sus vidas al confiar en unos charlatanes, en unos vividores de la política, porque hoy y durante toda la legislatura critican con dureza a sus anteriores partidos, a los que ahora llaman oposición moralmente derrotada y en la cual pues no se incluyen, porque muchos de ustedes chapulinearon por poder, por interés y o por dinero. Ahora lo pretenden validar el día de hoy, es la peor calaña. Ya se han convertido en una pésima broma, en una serie de personajes que más que encajar en este recinto parlamentario, pues son dignos de una mala sátira en la política mexicana. Y miren que violar con un transitorio la Constitución política ya no es ignorancia, ya no es torpeza, ya es una palabra que por respeto pues no voy a decir aquí. Desafortunadamente para todos, esta ley pasará por la fuerza no de una mayoría legítima, sino, peor todavía, una mayoría artificial, construida mezquinamente al manipular las leyes a su favor como acostumbran. Lo han hecho en la Cámara de Diputados durante toda la legislatura, lo han pretendido hacer en las presentes elecciones y lo seguirán haciendo, porque así son ustedes de perversos. El artículo transitorio número 13 contraviene directa y llanamente, sin ninguna duda, al artículo 97 de la Constitución Política, transgrediendo el orden constitucional y democrático. La gente no votó en el 2018 por imponer una monarquía, diputadas y diputados de la mayoría. Si sus pretensiones son convertir al presidente en un monarca, pues propónganlo en las campañas, tengan el coraje de defender lo que verdaderamente piensan, no se escondan. Coraje que, por cierto, pues tampoco vemos con preocupación en el beneficiado del transitorio 13, que sigue escondido, oculto bajo su sotana de ministro, como un vil y vulgar criminal que ante la violación tácita de la Constitución que juró y que es su obligación defender, se esconde. ¿Dónde está el ministro Saldívar? Pues haciendo la tarea sucia de la transformación de cuarta en el Poder Judicial, deteniendo los temas incómodos para Morena. El atentado contra el orden constitucional del país tiene un claro propósito político: que Saldívar, el presidente de la Suprema Corte, se convierta en el sumo sacerdote de la secta de la 4T, que cuenta entre sus miembros a sendos violadores de mujeres, pederastas y pseudocomunistas que gustan conducir autos suecos. Como el presbítero máximo de la 4T, la función del ministro Saldívar será detener todos los amparos contra el gobierno federal ya pendientes de resolver en la Corte, acciones de inconstitucionalidad, violaciones, atropellos y cuanto recurso jurídico les venga en gana a todos aquellos cuyos derechos han sido violados y son violados por este gobierno golpista de la República. Defensores de derechos humanos, periodistas, maestras, maestros, mujeres, médicos, enfermeras, científicos, políticos y todos aquellos a los que el monarca sin corona considera sus enemigos políticos. Y de estos temas que estoy hablando, que están detenidos, es la constitucionalidad de establecer un registro público de personas agresoras sexuales, la regulación de los centros de cuidado infantil en la Ciudad de México, la regulación de los recursos hídricos en el estado de Chihuahua, las competencias constitucionales en materia de tiempo que corresponden al Estado en radio y televisión, la constitucionalidad de la Ley de Guardia Nacional, la constitucionalidad de la política de confiabilidad, seguridad, continuidad y calidad del sistema eléctrico, asuntos sobre derechos digitales de la ciudadanía, el derecho a la educación indígena y educación inclusiva, la política migratoria y la reparación integral a víctimas por violaciones graves a derechos humanos, la ley de extinción de dominio, la construcción del Tren Maya, la del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, la Ley Federal de Austeridad Republicana, el presupuesto, la Ley Federal de Telecomunicaciones y la Ley Federal de Hidrocarburos. Al menos 21 temas que están suspendidos en la Corte. Y la mayoría silenciosa, la clase media, que ha sido abandonada
por este gobierno, que no recibió apoyos en la pandemia porque tienen, según el presidente, recursos económicos suficientes, porque son neoliberales por generar empleos, por invertir en México, porque trabajan sin descanso y porque no piden ayudas sociales. A toda esta mayoría silenciosa que está ahí, que la construyen jóvenes, mujeres, madres y padres de familia, adultos mayores, les hago un llamado urgente: participen cívicamente este 6 de junio. Ustedes son la clave que puede cerrar este capítulo tenebroso en la historia de nuestro país. Sí, es verdad que la clase política está corrompida y este experimento de gobierno federal pretende combatir la corrupción con más corrupción, y no podemos más. Ustedes, que son la mayoría silenciosa, son la respuesta concreta y correcta a todos los problemas que sufre nuestro país. Ustedes, y únicamente ustedes, pueden salvar a México. Y nosotros, los partidos que creemos en la democracia y que hemos luchado por ella, seguiremos aquí defendiéndola hasta el último día. Si el grupo de la mayoría pretende provocar un golpe de Estado, aquí estaremos con la democracia hasta el día que terminen por matarla. Finalmente, pues esto no es ajeno a este gobierno. ¿Cuántos muertos no llevamos ya? Y lo único que recibimos del presidente de la República son insultos e indiferencias. También a esas víctimas les pido participar de forma activa durante el proceso electoral en el mes de junio, que se escuche la voz de las mujeres que han sido silenciadas una y otra vez por los machos que nos gobiernan. Aquí la reforma y el transitorio, si es la orden del supremo líder de la mayoría, pues pasará sin mayor problema. Pero porque quiero que la gente entienda que nuestro problema es la cerrazón de la mayoría parlamentaria, comparsa de la organización criminal que nos gobierna y un problema de aritmética, problemas que solo la mayoría silenciosa, que es gran parte de las y los mexicanos, puede, y estoy convencida que resolverá. Porque solamente ustedes se creen, porque solo ustedes creen que la gente que está afuera está bien, que está contenta y está feliz. Y ni en eso han tenido razón cuando querían patéticamente el Producto Interno Bruto de la 4T por bienestar y felicidad. Hasta en esos índices inventados perdieron. Lamento profundamente que una ley hecha con una buena intención, una reforma necesaria para la persecución de justicia, hecho que determina que una sociedad sobreviva, pues sea tirada a la basura de la historia por un solo artículo transitorio. En el PRD hubiéramos apoyado la reforma, pero no vamos a traicionar jamás nuestra lucha histórica por democratizar el país. Ese es nuestro fin máximo y lo cumpliremos, así sea, terminar peleando y pidiendo más y mejor democracia. Y recuerden que esta ley Saldívar pues no es la primera que pretende extender un mandato. Primero fue la revocación de mandato, donde el presidente de la República quería aparecer en la boleta, ya lo logró a través de los servidores de la nación, y la ley Bonilla también, ahora sigue la ley Saldívar, y pues AMLO ensaya su reelección. Muchas gracias, presidenta.